Muy honrado de estar en una unidad básica y en un centro cultural, acompañado de tantos amigos y, por supuesto, como siempre, de maestros que me han acompañado a lo largo de toda mi vida. Cuando llegó la invitación de Juan Pedro, tan importante para estar acá, en un recinto de estas características, me pregunté, y sin falsa modestia, ¿qué puede ser importante para un profesor de Derecho Constitucional compartir con compañeros en un lugar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Casi de inmediato me acordé de una historia con la que voy a empezar y con la que voy a terminar. Hace 90 años, un señor, un investigador, un pensador, estaba muy enfermo en un lugar de Europa. Muy enfermo. Tenía un cáncer terminal. Y se encerró a escribir respecto de cuáles eran las causas del sufrimiento humano. Y llegó a la conclusión que había 3 causas que a nosotros nos hacen sufrir. Una es la caducidad de nuestro propio cuerpo, que es inevitable, y por más que tengamos lenitivos, algún día llegará al final. Y dijo, frente a esto, me tengo que rendir, porque la verdad, al fin y al cabo, a mediano, a corto o a largo plazo, todos estaremos muertos. Esto sucedió hace 30 años, 90 años. Y él dijo que el hombre no podía hacer nada frente a los sufrimientos que le daba la naturaleza. Imagínense ahora, con la contaminación y la destrucción ambiental, si él reactualizara su discurso, diría, bueno, tampoco podemos con la naturaleza. Entonces escribe y dice, con la naturaleza no podemos, con la caducidad del propio cuerpo no podemos. ¿Y cuál fue la tercera causa? Dijo, bueno, la tercera causa son las relaciones de pareja, las relaciones de familia y las relaciones con el Estado. Como yo no voy a hablar ni de la naturaleza, ni del amor, ni de las cuestiones médicas, me voy a referir a una cuestión de si acaso el Estado nos puede hacer sufrir y en qué sentido. Vivimos una época muy particular en la República Argentina que me tranquiliza poder llamarlo el estado de malestar. En el siglo XX se inventó la idea del estado de bienestar, una zanja que iba por el medio de diferentes ideas para introducir determinada mejoría en la vida de los ciudadanos. Nosotros, los responsables del poder en Argentina, ahora han inventado, ejercen el estado de malestar, en el cual unos pocos ricos cada vez son más ricos y una cantidad de pobres son cada vez más pobres y en mayor cantidad. Esto es una novedosa invención, el estado de malestar, pero si pensamos en ese señor que se encerró a escribir, porque le escribió a sus amigos que lo único que puedo hacer con la enfermedad que tengo es pensar sobre estas cosas, ¿cómo hacer? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Si acaso tenemos algo que ver con este estado de sufrimiento en el que estamos viviendo. Recién se hacía mención a la existencia del contrato. La idea del contrato, para no complicarlo mucho, se inventó hace miles de años. Fueron los romanos los que tiraron la idea del contrato. Pero la idea del contrato, hoy en día, hay 2 ideas básicas. Una, si él y yo nos ponemos de acuerdo para ver lo que vamos a hacer. Y otra,
es en la cual yo solamente tengo que venir a firmar porque él me puso todo lo que yo tenía que hacer. El contrato más importante que se conoce en la política es el contrato constitucional. Ese contrato constitucional es un compromiso entre las ciudadanas y los ciudadanos para llevar adelante su vida, la de sus hijas, la de sus nietos y quizá la de sus bisnietos. Este contrato político, llamado Constitución, es la pregunta que nosotros debemos hacer, si acaso no es una de las causas del estado de malestar y del sufrimiento que tenemos. Si acaso la Constitución de la Argentina, por inacción, por omisión o porque no lo contiene, permite que se desarrollen todo este tipo de conductas que vamos a enumerar en unos minutos más. Hace más de 30 años, al recuperarse la democracia constitucional en la Argentina, al restaurarse el modelo, pensábamos que con el sufragio, la elección de autoridades, el cambio del presidente, el cambio del Congreso, los jueces no cambian nunca, salvo Zaffaroni. Para Zaffaroni 75 años son 75 años. Para el resto de los jueces 75 años no implica la jubilación. En este contrato político gigantesco que llamamos Constitución, creímos que se podía desenvolver nuestra vida. Bueno, tuvimos tropezones, se reformó la Constitución en 1994 y en este momento todos nos preguntamos bueno, ¿por qué se habla de un nuevo contrato? ¿Qué significa esto del nuevo contrato? El nuevo contrato social puede significar dos cosas. Puede implicar o una reforma de la Constitución o podría implicar un marco político muy grande en el cual no sea necesaria la reforma constitucional. Ahora, ¿qué sucede? Todos los que estamos aquí hay menores de edad, pero hay una inmensa mayoría de mayores de edad. Y sabemos que en la Argentina todo lo que no está escrito va a ser bastante difícil que se pueda cumplir. Y no es suficiente que esté escrito para que ese cambio se pueda implementar. Los argentinos tenemos una constitución desde el siglo XIX. Y las constituciones, para felicidad o para sufrimiento a los ciudadanos y las ciudadanas que viven bajo su circuito jurídico, son una foto del pasado. Las constituciones es muy difícil que capten el presente. Y cuando captan el futuro, lo captan en el deber ser. Dicen, tal cosa debe ser de tal manera. Claro, cuando usted la tiene que ir a implementar, cayó prácticamente en letra muerta. ¿Qué es lo que ha permitido la Constitución de la Argentina? Ha permitido algo inaudito, algo increíble, algo que resulta muy difícil de explicar. La Constitución Federal de la Argentina rige para 1/3 de la población. Hay 2/3 de la Argentina donde la Constitución no rige. ¿Por qué? Porque en la Argentina las 2/3 partes de la comunidad están excluidos. En la Argentina se divide por un grupo de 1/3 de poseedores y 2/3 de desposeídos. Los desposeídos son los pobres y a los que le corren un poquitito la silla, en cualquier momento pasan a la categoría de pobres. Es inconcebible entonces un contrato político como la Constitución que cobije solamente a 1/3, no sé si lo estoy exagerando, de toda la ciudadanía. Pero ¿qué es lo que permitió? Pocas veces en la historia de la Argentina, Raúl no solamente sabe más que yo, sino que tiene más años que yo, y él lo va a explicar mejor. Vivimos bajo un gobierno endemoniado. Es un gobierno plutocrático en cristiano. Es un gobierno de ricos. Y si no es un gobierno de ricos, gobiernan para los ricos. Solamente. ¿Y qué es lo que ha provocado? Ha provocado un endeudamiento colosal. Ha provocado el derrumbamiento del sistema de salud. Ha provocado la pulverización de la educación. Ha provocado la caída del empleo. Un endeudamiento fenomenal. Ningún otro gobierno ha tenido la capacidad de endeudarse como se endeudó este gobierno.
con deuda que ha sido tomada prácticamente hace años, la ruptura del tejido social, la lesión abierta de la idea de trabajo, llevar al subsuelo número 17 la jubilación de nuestros viejos. ¿En cuánto lo lograron? En 36, en 38 meses. Entonces, uno debería preguntarse, ¿tendrá algo que ver ese contrato político del que estamos hablando para que se... No. ¿Tendrá algo que ver ese contrato político para que nosotros estemos tan mal? Y acá es donde nace nuestra responsabilidad, compañeras y compañeros. Porque el derecho es el resultado de la política. Es la política la que hace el derecho. El derecho no viene en una nave espacial y baja en la esquina de Varela. No viene por la avenida de Vaperón. El derecho es exactamente lo que nosotros estemos en condiciones de hacer. Y si hay un grupo dominante con una hegemonía que utiliza la Constitución argentina para excluir a los 2/3 y para gobernar solamente para 1/3, tenemos que preguntarnos nosotros cuáles son los caminos para reformar adecuadamente ese proceso de lastre y de frustración de la inmensa mayoría de los argentinos. No creo en la ilusión constituyente. No pienso que si mañana nos sentamos a redactar un nuevo texto, a las 48 o a las 72 horas va a cambiar todo automáticamente y va a brillar. Eso no va a suceder. Eso hay que saberlo. Porque el nivel de deterioro, de hundimiento, es muy superior al haber chocado de frente contra un iceberg. No solamente está colocada en duda la idea de constitución, sino que a partir de esa idea de constitución se ha llevado adelante un modelo inusitado de exclusión de las 2/3 partes de la comunidad, bajo el título de una democracia constitucional. Hay un autor italiano que lo ha definido muy bien y habla de las autocracias selectivas. En definitiva, esto ha sido así, es un inmenso llamado de atención para todos nosotros, de cuáles son los puntos cerebrales del consenso y cuáles son los puntos del disenso que nosotros tenemos que esquivar. Es el momento, compañeras y compañeras, de llevar adelante el consenso hasta que duela. Tiene que doler el consenso, porque el sufrimiento que nos causa el ejercicio de este contrato político es infinitamente superior a cualquier otra circunstancia. Desde hace tiempo, con el maestro y con otros compañeros, venimos pensando en la necesidad de llevar adelante un nuevo contrato político. Y en las conversaciones, y en las discusiones, y en los debates que tenemos entre juristas y politólogos, que no es fácil, les quiero aclarar, ponernos de acuerdo, porque no es fácil ponernos de acuerdo, porque cada uno, por lo menos cada jurista, tiene un propio modelo. Somos conscientes que por lo menos en cuanto nos consta a nosotros como generación de juristas vivos, deberíamos resolver una de estas dos cosas: disminuir la exclusión social y aliviar el absolutismo del poder. Una de las dos las tenemos que hacer, porque el problema de la Argentina, vuelvo a repetir, es el desmesurado poder que tienen algunas autoridades, independientemente de lo que haya que hacer, y por otro lado, la sumisión, la esclavización y el sometimiento de gran cantidad de los argentinos. 3 o 4 juristas, hay un gran amigo nuestro que dice que una constitución se hace entre 2 personas. Dice, es necesario que se reúnan 2 personas y se ponen a escribir. Tiene una pizca de verdad este gran amigo. Pero la historia actual demuestra que la única constitución posible, y si acaso no es una reforma de la constitución, será un nuevo contrato político,
es un contrato político que vamos a hacer nosotros mismos. Porque si no los hacemos nosotros mismos, es precisamente ese sufrimiento el que nos duele en el cuerpo. Ese sufrimiento el que excluye a parte de su familia y al que somete a parte de su familia por el autoritarismo de las autoridades constituidas. Hay un menú. ¿Qué se puede hacer? Encontrarnos, conversar, hacer preguntas y ser conscientes, absolutamente conscientes, de que la enorme responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Cada uno de nosotros tiene una millonésima cuota del poder político. El poder político se divide por tantos ciudadanos y ciudadanas que hay en la República Argentina. Cada uno tiene esa millonésima parte. Cada uno es soberano y cada uno va a decidir por sí, por sus hijos, por sus nietos y por sus bisnietos. Si nosotros decidimos mal, estamos decidiendo mal por varias otras personas. Y es el compromiso con el que nosotros tenemos que tener para llevar adelante las fórmulas realmente de consenso que impidan la exclusión social y el absolutismo del poder. Esta Constitución, la Constitución de la Argentina, ha permitido esta situación. Y ha permitido esta situación en gran parte porque es una Constitución obsoleta. Es una Constitución del siglo XIX que en el siglo XX se la emparchó. Se le colocaron diferentes cosas. Pero vuelvo a la idea que estaba diciéndole. Combatir la plutocracia, combatir el gobierno de los ricos, significa que antes que nos sentemos a escribir, nos tenemos que poner de acuerdo sobre cómo vamos a hacer para distribuir equitativamente la renta de la Argentina y cómo vamos a hacer en realidad para que el Congreso, si no es una caja de resonancia, por lo menos no esté a espalda y amurallado y enrejado en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. De los jueces no voy a hablar porque... Se ha planteado ahora, se ha incorporado a la agenda del discurso político la idea del nuevo contrato social. Hace más de 200 años, 230, 240, un señor en Europa escribió un libro llamado Del contrato social. Algunos dicen que ese libro que escribió este señor provocó una revolución. Y hay otros que dicen que el libro que se escribió este señor, que provocó una revolución, después provocó que venga Napoleón para tapar la revolución que se había hecho. No es sinceramente lo que está escrito, ni lo que hay que inventar. Lo que nosotros tenemos que inventar realmente, y si no lo hacemos ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer. No sé cuándo lo vamos a hacer. No sé cuánto tiempo nos queda para tomar decisiones. No sé cuánto tiempo nos queda para proteger el ambiente de la Argentina. No sé cuánto tiempo nos queda para proteger los bosques, las aguas, la tierra. No lo sé realmente. No soy especialista, pero me parece que cualquier pronóstico sería agorero. No sé cuánto tiempo nos queda para cuidar a nuestros viejos. No sé cuánto tiempo nos queda para distribuir razonablemente la renta. No sé cuánto tiempo nos queda para que nuestros hijos puedan tener una educación para realmente el mundo tecnologizado en el que nos estamos desenvolviendo. Y nos han hecho creer que la primacía del mercado y la globalización disciplinan al derecho. El derecho hoy está disciplinado por el mercado y por la globalización. Esto no es así, compañeras y compañeros. Toda comunidad de ciudadanas y ciudadanos libres debe tener consensuadamente una constitución que lo dice muy bien la Constitución de Suiza. Parece que contrataron a un poeta para escribir el preámbulo. Y dijo en el preámbulo que la suerte de la comunidad se mide por la situación de los menos afortunados. Miren, si nosotros tuviéramos que tomar
una radiografía, una resonancia magnética del sufrimiento argentino del que vengo hablando. Si le hacemos todo el estudio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Va a estar lleno de dolencias, lleno de patologías. Vamos a decir, ¿cómo salimos adelante? Salir adelante es esto, estos encuentros benefactores, benevolentes, que cada compañero y cada compañera ponga su cabeza para discutir y decir, esto no corresponde, esto no puede volver a suceder, no nos puede volver a suceder. Y no es solamente, vuelvo a repetir, con que reformemos la Constitución y con lo que nos tenemos que convencer nosotros, y con esto sí voy terminando, nos tenemos que convencer una y otra vez que realmente tenemos que alegrarnos cada vez que nos levantamos a la mañana y respiramos la luz rosada del día. Este pensador del cual yo les estaba hablando, con su cáncer de paladar, se levantaba todas las mañanas y refería: alégrese quien respira la dorada luz del día. El futuro lo tenemos al alcance de la mano. El futuro es nuestro. Nosotros podemos cambiar este estado de cosas. Nosotros y nosotras, todos y todas podemos cambiar. ¿Cómo se hace, compañeros? Pensando que todo es reformable, que nada es perpetuo, que nada es eterno, que la exclusión no puede ser eterna y que no puede ser perpetuo el absolutismo de las autoridades. Hagamos nosotros mismos el contrato político de la Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Verdaderamente me emociona cada vez que tengo la oportunidad de hablar en algún lugar con compañeras y compañeros, y mucho más hacerlo a privado. Soy de Flores Norte, de Flores Sur, pero bueno. Estoy de Flores Norte. ¿Qué vamos a hacer? Nadie es perfecto. Bueno, contrato social. Uno puede concebir a la sociedad de dos maneras. Una como un organismo. En un organismo estamos jorobados. En un organismo cada célula distinta, ocupa naturalmente un lugar distinto, las células cerebrales manejan, y eso no se puede alterar, ni el organismo se puede manejar por decisión de la mayoría de las células. Cada uno tiene que estar en su lugar, y si se mueve del lugar, el organismo se despareja. Entonces, si quieren una concepción más conservadora y estática de la sociedad, es inorgánica. Ahora, si uno quiere una concepción dinámica, y bueno, esa es la contractual, claro. ¿Por qué? Porque los contratos son reformables, claro, y los contratos los hacemos entre todos. No hay contrato natural, hay límites naturales del contrato, eso es otra cosa, pero contrato natural. Y un contrato con ciudadanía responsable en este momento, ¿qué significa? Creo que tenemos que mirar un poco el mundo y darnos cuenta de que nosotros no somos una célula aislada en el mundo, sino que estamos insertos en un poder planetario. Cuando Perón hablaba de la tercera posición, algunos decían que eso era un simplismo, etc. No guarda. Se encontraba enfrente con un totalitarismo en acción, el estalinismo en ese momento, y se encontraba por el otro lado un capitalismo que tenía una cara más o menos simpática a través del estado de bienestar, etc. Porque Perón no se iba para ese capitalismo y hablaba de una tercera posición. Se daba cuenta de que esa cara simpática se debía solamente a la existencia del otro, al que había que parar. Cuando el otro desapareció, la cara simpática también desapareció. Perón tenía razón. Esa cara simpática ya no era necesaria, ya no había quien parar,
Entonces, ese capitalismo que hasta ese momento era predominantemente productivo, con un establishment financiero, etcétera, el aparato financiero, ese capitalismo pasa a ser comido por el aparato financiero. El aparato financiero supera al aparato productivo, somete al aparato productivo. Y eso que llamamos neoliberalismo, que llaman ellos neoliberalismo, es absolutamente falso, porque no tiene nada de liberalismo ni nada de nuevo. Eso es simple y sencillamente un totalitarismo financiero. Cuidado. Siempre el aparato político tuvo un vínculo necesario con el establishment económico, sí, pero ahora pasó un fenómeno nuevo. El establishment económico se convirtió en corporaciones transnacionales que superan la capacidad económica de los estados. Eso es nuevo. Y realmente los políticos del hemisferio norte, no solo los nuestros, ya voy a hablar de los nuestros, pero los del hemisferio norte, están condicionados, realmente están manejados por las corporaciones transnacionales. No pueden hacer nada que moleste a las corporaciones transnacionales. Cuando uno ve a Frau Merkel o Trump o cualquiera de estos que viene el G20 y se tiene poder, cuidado, no tiene mucho poder. Las cúpulas de las corporaciones transnacionales, los CEOs, los Chief Executive Officers estos, han pasado a ocupar el poder político, condicionan el poder político. Este no es el viejo imperialismo de la reina Victoria o de Roosevelt el viejo, qué sé yo. Ahí había un poder político de un Estado, trabajando para su establishment, sí es cierto. Pero ahora no es el poder político, ahora directamente son las corporaciones transnacionales que manejan a los políticos del hemisferio norte. Cuidado, esto cambia la característica de la posición subordinada de toda nuestra región latinoamericana. Siempre tuvimos una posición subordinada, sí. En algún momento tuvimos gobiernos populares que hicieron avanzar un poco la cosa, después vino para atrás, después vino para adelante. Sí, pero siempre ocupamos una posición subordinada en el poder planetario. Es decir, siempre sufrimos y seguimos sufriendo los efectos de una colonización. Primero bajó Garay, que enterró el pendón y toda la cosa esa. Después de nuestra independencia, y se valieron de nuestras oligarquías regionales, desde México hasta acá, para manejarnos. Después se debilitaron las oligarquías por efecto de gobiernos populares, entonces alienaron a nuestras Fuerzas Armadas con la cuestión de la seguridad nacional y las convirtieron en fuerzas de ocupación de nuestro propio territorio. Y después se acabó con la guerra de Malvinas eso, volvimos a los gobiernos constitucionales y ahora ¿cómo nos controlan? ¿Cómo nos dominan? A través de la deuda, del endeudamiento. Esa es la nueva forma. No desembarcan marines a ocuparnos, no. Ya no viene Bereford, nosotros le tiramos el aceite. No, Bereford se instala en la casa de gobierno, ese es el asunto, y se pone la banda. Nuestro Bereford. Tenemos virreyes al estilo moderno, sí, no sombra, no está Berti, no. Berti por lo menos ponía las luces, hacía el teatro, qué sé yo. Más bien se parece al otro que se rajó contra la invasión inglesa, Sobremonte. Pero el método de sometimiento colonial actual es el endeudamiento. Entonces, necesitamos una nueva constitución. Una constitución la podemos hacer en 2 días, si es cierto, nos cortamos, agarramos toda la constitución del mundo, cortamos un artículo de cada uno, lo vamos pegando y hacemos cualquier cosa, sí, el fenómeno, la constitución para la luna. No, compañeras, compañeros, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo para ejercer soberanía.
para recuperar soberanía. Es una cuestión de nacionalismo, es una cuestión nacional lo que hay de por medio. ¿Y soberanía para qué? Soberanía para desarrollarlo, claro. Para el desarrollo social. Cuando uno lee los discursos que nos vienen del norte sobre derechos humanos, dicen, bueno, los derechos humanos nacieron individuales primero, después los sociales, después los de tercera generación, entre los de tercera generación el derecho al desarrollo progresivo. Mentira, eso es del norte. En el sur, el primer derecho humano nuestro fue el derecho al desarrollo. ¿Por qué? Y porque la primera condición del desarrollo es la independencia. Si una sociedad trabaja para otra, no se puede desarrollar. Entonces, los primeros héroes de derechos humanos que tuvimos nosotros en el continente fueron nuestros libertadores. Efectivamente. Es recuperar eso. Es recuperar esa bandera en la versión siglo XXI. Directamente. Y para eso tenemos que pensar que es una constitución. Una constitución es un acuerdo donde se dice cómo se va a distribuir más o menos el poder para que le sea difícil a alguien hegemonizarlo, agarrarlo todo. ¿Pero para qué? ¿Para qué distribuir ese poder? ¿Poder para qué? Poder para ejercer soberanía. Sí, soberanía corresponde al pueblo en última instancia, claro. Sí, efectivamente, y esta constitución que tenemos, ¿qué pasa? ¿Por qué es necesaria otra? Es necesaria otra porque esta constitución, por decisión de una sola persona, como cualquiera de nosotros, cada uno de nosotros es una persona, ¿no? Y una persona que la Constitución autoriza a que por sí decir, sin pasar por el Congreso, sin someterse a ningún control, de 60.000 millones de dólares que tenía de deuda el país en el 2015, hoy tengamos 300.000 millones de dólares. Es decir, esta Constitución autoriza a una persona que gana un balotaje por un 1.5% a que en 3 años entregue la soberanía nacional. Por esa única razón, hay otras, pero por esa sola razón se justifica que tengamos que hacer una nueva constitución, es decir, un nuevo pacto. Realmente hay otros aspectos, por supuesto, funcionamiento del Poder Judicial, mejoramiento del legislativo, resolver el problema de coparticipación federal, aclarar la función de las Fuerzas Armadas, disposiciones sobre fuerzas de seguridad, hay muchas cosas, pero sustancialmente la razón por la cual necesitamos una nueva constitución es para que no nos vuelva a pasar esto, para que no se entregue nuestra soberanía en 3 años por voluntad de una persona electa por una mayoría de un 1% de diferencia. Esto es lo que nos ha pasado, esto es lo tremendo que nos ha sucedido. Entonces, ¿sirve esta constitución? No, porque no cumple la función sustancial de una constitución, que es el reparto de poder para ejercicio de soberanía. Si una constitución posibilita la entrega de la soberanía, bueno, ya por su esencia no funciona. Es eso. Sinceramente, estamos en una disyuntiva entre soberanía o colonialismo. Ese es el asunto. Y en este sentido, convocatorio, el límite de la convocatoria, yo creo que tenemos que ser generosos en convocar, sí. Pero tenemos que convocar a todos los que tiren para el lado de la soberanía. Cuidado. No puede haber una alternancia entre soberanía y colonialismo. Cuidado. La alternancia política es importante. También el unicato que continúa así, achancha, pasan muchas cosas. No, la alternancia política sí, pero alternancia significa alternarse entre los que corren para el mismo lado. Alternancia entre colonialismo y soberanía no puede haber. No puede haber una alternancia entre progreso y regreso.
Puede que alguien quiera ir más rápido para adelante, puede que alguien quiera ir un poco más lento, en fin, no sé, esas cosas se discuten. Si lo tuviese que traducir en términos claros, diría, qué sé yo nunca voté a Alfonsín. Pero reconozco que fue un todo tirado para un lado. Pero una cosa sería solo un acuerdo con Alfonsín y otra cosa sería hacer un acuerdo con Gerardo Morales, ¿no? Guarda. Entonces, la generosidad tiene que llegar hasta ese límite. Ese es el punto para acá. No podemos confundirnos porque confundimos a la opinión pública, confundimos a todo el mundo y han logrado confundir. ¿Por qué? Porque hoy hay una tecnología que permite confundir. No solo hay un monopolio de medios de comunicación, sino que también hay una tecnología de la que antes no se disponía. Ahora las cosas se llaman en inglés. Ahora se llaman fake news. Antes se llamaban mentiras. Ahora se llama lawfare. Antes se llamaban los 11 principios de Goebbels. Bueno, qué sé yo. Si lo quieren decir en inglés, díganlo en inglés. Pero bueno, hoy se dispone de una tecnología digital, hoy se dispone de redes, hoy basta abrir Clarín y mirarlo y decir todo lo que miente. Bueno, son fake news, llámenlo fake news, si les gusta, queda más lindo, se le puede poner música en una de esas. Pero básicamente, ¿cuál es el recurso que hay en el fondo? El recurso que hay en el fondo es inventar una clase social que no tenemos. Sí, se inventa mediáticamente una clase social de negros, feos, delincuentes, vagos. No existe, realmente no existe. Pero se inventa mediáticamente. ¿Y para qué? Y para que todos los demás digan, no, yo no pertenezco a eso. Entonces se consideren superiores a eso que no existe. Y entonces, claro, yo me tengo que parecer a Mirta Legrand, claro. Y ahí viene la cuestión, cuidado que ese es el engaño que hay en el fondo. Y las fake news de la corrupción se llevaron todo. Eso no es nuevo. Eso no se lo decían a Irigoyen en el año 30. Eso no se lo dijeron a Perón. Evita no había ido a Suiza a abrir una cuenta bancaria con no sé cuántos millones. No se habían llevado los lingotes de oro del Banco Central. Es nuevo. Es nueva la exposición de vestidos de Evita. La misma tecnología. Mejor dicho, es el mismo método con una tecnología nueva. Pero no nos confundamos que el método sigue siendo el mismo. Es decir, una ciudadanía responsable en este momento significa levantar las banderas de soberanía. Significa decirnos, cuidado, acá podemos seguir, por supuesto, cada uno tendrá, peronistas tendremos otro partido, habrá otros que tengan otro, pero guarda, que hay una bandera azul y blanca. Y ese es el límite.